Ocurrió exactamente a las 8:06 de la mañana, hora de Londres. Justo cuando la ciudad intentaba sacudirse los últimos rastros de un pálido amanecer invernal, una sola notificación iluminó las pantallas de millones de teléfonos al unísono. Era un mensaje que nadie esperaba, pero que, en el fondo, todos temían. No era un comunicado oficial cualquiera. Era una declaración personal de Catherine, la princesa de Gales. Las palabras elegidas eran sencillas, medidas con una precisión dolorosa, pero con el peso suficiente para congelar el aire en todo el Reino Unido. Tras una serie de consultas con especialistas, William y yo hemos sabido que nuestro hijo, el príncipe Luis, ha sido diagnosticado con una condición que requiere cuidados continuos. Estamos comprometidos a apoyarlo con amor, estabilidad y la privacidad que merece. No hubo detalles técnicos, no hubo terminología médica fría, no hubo ese lenguaje esperanzador y adornado en el que el palacio suele envolver las malas noticias. Solo la verdad. Una verdad desnuda, silenciosa y desgarradora. En cuestión de minutos, la noticia corrió como la pólvora por las transmisiones matutinas. La BBC interrumpió su programación habitual con un tono sombrío y grave. Los presentadores de Sky News se quedaron en silencio entre frases, buscando componerse ante las cámaras. Incluso las cadenas estadounidenses, que apenas pasaban la medianoche en la costa este, irrumpieron con actualizaciones urgentes de última hora desde Londres. Fuera del Palacio de Kensington, la gente comenzó a reunirse instintivamente, como si el propio patio frío los hubiera llamado. Algunos permanecían inmóviles, con los teléfonos aún levantados en sus manos. Otros se cubrían la boca con incredulidad. Los espectadores de mayor edad, aquellos que vivieron las épocas tiernas y complicadas de Carlos, Diana y los primeros años de William y Harry, susurraban una y otra vez la misma frase, como un rezo: «Oh Dios, los niños no». Algo que no se dijo en voz alta se asentó en el aire invernal de Gran Bretaña. Un dolor que ningún protocolo real podía suavizar, que ninguna estrategia de prensa podía diluir. El príncipe Luis, de apenas 5 años, la chispa traviesa de la familia, el niño cuyas expresiones alegres habían encantado al mundo, se enfrentaba ahora a un desafío que sus padres habían luchado desesperadamente por mantener en privado. Y en el centro de todo, como una columna de fuerza y fragilidad, estaba Catherine. Dentro del Palacio de Kensington, la atmósfera esa mañana era diferente a todo lo que el personal había presenciado en años. Los pasillos, normalmente llenos del ritmo constante de los deberes diarios, se sentían inquietantemente tranquilos. Incluso, los asistentes más veteranos, que habían visto nacimientos, transiciones, enfermedades y escándalos, se movían con una delicadeza que delataba su profunda preocupación. El anuncio no se había hecho a la ligera. Durante semanas, quizás meses, la decisión había colgado sobre Catherine como una nube de invierno que se negaba a romperse. Había redactado versiones, las había revisado, las había roto en pedazos y las había vuelto a escribir, para luego guardarlas de nuevo. Cada vez luchaba con el mismo equilibrio imposible: proteger la privacidad de Luis, honrar la confianza del público y preservar la dignidad de un niño que vive mucho más allá del alcance de los reflectores. Pero ahora, con los susurros creciendo y las preguntas apretándose alrededor de las cancelaciones inexplicables en la agenda de la familia de Gales, Catherine supo que el silencio ya no protegería a su hijo. William, en un intento de protegerla, se había ofrecido a entregar la declaración él mismo. Ella se negó rotundamente. «Esta es mi responsabilidad», había dicho la noche anterior, con la voz firme pero fina en los bordes. «No dejaré que esta historia llegue al público sin que la escuchen de mí». Quienes estuvieron a su lado durante esa tensa velada vieron a una mujer que no solo cumplía con un deber real, sino que cargaba con el peso de la maternidad en su forma más cruda. Se había enfrentado al país antes durante hitos alegres, tragedias nacionales e iniciativas exigentes, pero nunca así.
nunca con la vulnerabilidad de su propio hijo presionada contra su corazón. Las horas previas al anuncio fueron agonizantes. Poco después del amanecer, Catherine se retiró a la pequeña sala de estar adyacente a su estudio privado, un espacio que a menudo usaba para leer, reflexionar en silencio o redactar cartas. Hoy, ese lugar se sentía como un santuario y un campo de batalla a partes iguales. Su declaración yacía impresa sobre la mesa junto a ella. La leyó una vez más, pronunciando en silencio cada palabra, como asegurándose de que todavía se alinearan con la verdad que se sentía obligada a compartir. Un leve golpe sonó en la puerta. William entró en silencio. No habló al principio. En cambio, caminó hacia ella, se sentó a su lado y tomó sus manos entre las suyas. «Entenderán», dijo él suavemente, «y estarán con nosotros». Pero Catherine sacudió la cabeza con suavidad. «No temo por nosotros», susurró ella, «temo por él». Fue el único momento en que su compostura flaqueó. A las 7:59 a.m., la Oficina de Comunicaciones del Palacio recibió la aprobación final. La declaración se publicaría a las 8:06 con precisión militar, una hora elegida no por simbolismo, sino para evitar competir con la cobertura parlamentaria y los ciclos de programación internacional. A las 8:05, Catherine se paró junto a la ventana que daba a los jardines cubiertos de escarcha. Respiró hondo, su reflejo apenas visible en el vidrio frío. Una madre primero, una futura reina después, un escudo para sus hijos siempre. A las 8:06 el anuncio fue liberado. Y para las 8:07 el mundo ya se sentía diferente, porque en ese solo minuto, el velo entre la monarquía y la humanidad se disolvió de una manera que hizo eco de los momentos más vulnerables de la era de Diana. Aquel comunicado oficial fue, ante todo, un recordatorio brutal de una verdad universal. Detrás de los títulos nobiliarios, detrás de la pompa de las ceremonias y de siglos de inquebrantable tradición, vivía una familia. Una familia unida no por el mito de la corona, sino por el amor. Y ahora, irremediablemente, por el miedo. El invierno había cambiado de rumbo, y nada dentro del hogar de los Gales volvería a ser igual. Sin embargo, mucho antes de que el mundo supiera la noticia, detrás de las puertas cerradas de palacio, ya habían aparecido los primeros fantasmas. Las señales iniciales fueron tan sutiles, tan fáciles de disfrazar bajo el ritmo natural y caótico de la infancia, que incluso aquellos más cercanos a la familia las desestimaron al principio. Era finales de septiembre, una época marcada típicamente por el regreso constante a las rutinas escolares, los compromisos oficiales y esa calma silenciosa con la que la casa de los Gales recuperaba su compás familiar antes de que el invierno apretara. Pero algo en Luis había cambiado. Comenzó con pequeños momentos, instantes fugaces en los que parecía inusualmente agotado después de jugar. Momentos que Catherine, en un principio, atribuyó a los estirones propios del crecimiento o al ajetreo de los días escolares. Un suave desplome en el sofá tras una tarde al aire libre. Un retraimiento silencioso durante lo que normalmente era su hora de mayor energía. Eran instantes que pasaban rápido, demasiado rápido para encender las alarmas por sí mismos. Sin embargo, Catherine los notaba. Ella siempre notaba las pequeñas cosas. Una noche, durante una cena familiar privada, la inquietud tomó forma. Luis apoyó la cabeza en el brazo de William y se quedó allí más tiempo de lo habitual. William sonrió al principio, acariciando distraídamente el cabello de su hijo con ternura paternal. Pero entonces levantó la vista y cruzó una mirada breve con Catherine. Fue una mirada cargada de un presagio que ninguno de los dos se atrevió a decir en voz alta. Una onda de preocupación flotando sobre la mesa. «Solo está cansado», ofreció William en voz baja más tarde esa noche, intentando convencerse a sí mismo. Pero Catherine no pudo sacudirse la inquietud. A principios de octubre, se organizó la primera consulta médica. Se hizo con total discreción, sin la logística habitual del palacio. El equipo quería evitar la atención, las preguntas o la especulación. El especialista pediátrico con el que se reunieron en Londres fue tranquilizador y minucioso.
pero evasivo. No se comprometió. Solicitó más observaciones, pruebas adicionales, y pidió a Catherine que monitoreara patrones específicos durante las semanas siguientes. Catherine salió de esa cita con un leve frío instalándose bajo sus costillas. No era miedo exactamente, no todavía, pero se sentía como el comienzo del miedo. Dentro del Palacio de Kensington, el personal comenzó a sentir el cambio incluso antes de comprenderlo. La atmósfera alrededor del ala de los niños se tensó. Se instruyó a los asistentes superiores para que redujeran los momentos públicos de Luis. Las apariciones programadas que involucraban a los 3 niños de Gales se ajustaron silenciosamente o se pospusieron. No hubo ruedas de prensa ni explicaciones, solo una sutil recalibración de la visibilidad. Quienes trabajaban más cerca de Catherine podían ver la tensión emergiendo detrás de su calma ensayada. Seguía siendo cálida, amable y comprometida. Pero había una nueva capa bajo su compostura, una vigilancia constante que la hacía pausar durante las sesiones informativas, levantar la cabeza bruscamente cuando un niño tosía al final del pasillo o apartarse de las reuniones sin explicación cuando su teléfono vibraba. Incluso la princesa Charlotte, con esa intuición aguda de los niños, se volvió ligeramente protectora, insistiendo en sostener la mano de Luis durante los paseos por el jardín, como si sintiera la preocupación no dicha de los adultos. El punto de quiebre llegó a mediados de octubre, durante lo que debería haber sido una mañana escolar sencilla. Luis vaciló al pie de las escaleras. No fue con reticencia o travesura, sino con incertidumbre. Hizo una pequeña pausa, tragó saliva en silencio, y hubo un leve temblor en su mano al buscar la barandilla. Catherine se arrodilló a su lado al instante, con la voz suave. ¿Estás bien, cariño? Luis asintió con la cabeza, pero sus ojos decían lo contrario. Ese momento diminuto, casi invisible para el mundo, fue el que atravesó todas las explicaciones racionales de Catherine. Besó su frente, lo envió a la escuela y luego se retiró a su estudio, cerrando la puerta tras de sí. Su secretario privado entró minutos después para encontrarla sentada al borde del sofá, con las manos entrelazadas con fuerza, mientras la luz pálida de la mañana bañaba la habitación. «Por favor, llame al especialista», dijo ella con una firmeza nacida de la angustia. «Quiero que adelanten las siguientes pruebas». A partir de ese punto, el caparazón protector del palacio se cerró herméticamente. Las reuniones entre William y los asesores principales se trasladaron a puertas completamente cerradas. Los compromisos de Catherine relacionados con la primera infancia se reprogramaron con una frecuencia sin precedentes. El personal que había servido a la familia durante años comenzó a hablar en tonos susurrados, cuidadosos de no especular, pero incapaces de ignorar la creciente preocupación. Un momento particularmente tenso se desarrolló una tarde tardía en Windsor, durante una pequeña reunión familiar a la que asistió la princesa Ana. Los niños jugaban en el jardín cuando Luis se sentó brevemente en los fríos escalones de piedra, frotándose el brazo con una expresión fugaz de incomodidad. Ana, siempre perspicaz, lo notó de inmediato. Catherine encontró su mirada a través de la terraza y, por primera vez, no buscó una manera de suavizar la verdad. Su expresión le dijo a Ana todo lo que necesitaba saber. Más tarde, en un rincón tranquilo lejos de los niños, Ana puso una mano sobre el hombro de Catherine. Fue un gesto raro en una mujer conocida más por su acero que por su suavidad. «Estás haciendo todo lo correcto», dijo Ana con voz firme. «Sea lo que sea esto, lo estás enfrentando de frente». Pero la voz de Catherine tembló ligeramente cuando respondió, dejando ver por un segundo la grieta en su armadura. «Solo quiero que esté bien». Esa era la única plegaria que quedaba. Para principios de noviembre, el palacio había adoptado protocolos de confidencialidad absoluta. Los documentos internos que se referían a los hijos de los Gales fueron encriptados bajo códigos de alta seguridad. Los cambios de agenda se ocultaron dentro de memorandos de reestructuración más amplios, camuflando la crisis en burocracia. Incluso dentro del núcleo familiar, las conversaciones se volvieron más cautelosas, casi telegráficas.
Al rey Carlos se le informó en cuidadosos incrementos, dosificando la verdad. A Camila se le informó por separado, y solo un puñado de ayudantes de alto nivel conocía el alcance real de las consultas en curso. Pero debajo de todo el protocolo, debajo de todo ese silencio protector y asfixiante, la verdad se estaba volviendo inconfundible. Algo andaba mal, algo real, algo de lo que ningún título, ningún linaje y ningún siglo de monarquía podía protegerlos. Y a medida que se acercaba el invierno, Catherine sintió que el pavor silencioso se hacía más pesado en su pecho. Un pavor que intentó desesperadamente sostener sola hasta que el diagnóstico finalmente llegó y destrozó la última ilusión de seguridad. Cuando el diagnóstico llegó esa noche, todo cambió. No llegó con drama ni fanfarrias, no hubo sirenas ni comitivas. Llegó en silencio, casi demasiado en silencio para la magnitud de la verdad que transportaba, entregado en un solo sobre blanco dejado sobre la mesa pulida en la sala de estar privada de Catherine en Windsor. La fecha era el 22 de noviembre. Era una noche fría, en la que el viento invernal presionaba pesadamente contra los viejos muros de piedra del castillo, y los pasillos zumbaban con los primeros preparativos alegres para la temporada navideña. Pero nada de eso importaba ya. Cuando Catherine entró en la habitación y vio el sobre esperándola, supo al instante lo que contenía. Durante 2 días había estado viviendo con la respiración contenida, esperando los resultados finales, sabiendo que los especialistas habían detectado patrones que no podían ser ignorados. Se había estado preparando para la llamada, para la conversación, para el momento en que la especulación se convirtiera en certeza. Sin embargo, a pesar de todos sus ensayos mentales, sus dedos temblaron ligeramente al abrir el sobre. La habitación quedó en silencio. El mundo por un momento se detuvo. El diagnóstico estaba escrito en un lenguaje cuidadoso, preciso y compasivo, pero el significado era ineludible. Luis tenía una condición crónica, manejable pero de por vida, no fatal, pero significativa. No era una fase infantil temporal que desaparecería con el verano, sino una realidad que moldearía su desarrollo, requeriría atención médica continua y exigiría ajustes profundos en el ritmo de la familia. Era el tipo de diagnóstico que vive en ese espacio delicado y tortuoso entre la esperanza y el miedo, entre el alivio de que no fuera algo peor y la angustia de que no fuera algo mejor. Catherine se hundió lentamente en el sofá, sosteniendo los papeles en su regazo. No lloró, no habló. Simplemente respiró profunda y quietamente, como si tratara de estabilizar el suelo que se movía bajo sus pies. Fue William quien la encontró. Acababa de regresar de una reunión informativa tardía en Londres, con su abrigo todavía cubierto por la escarcha del aire nocturno. Al principio, sonrió al entrar en la habitación, esperando verla leyendo o revisando la agenda del día siguiente. Pero cuando vio el sobre la mesa y la postura de su esposa, la sonrisa se desvaneció. ¿Es eso?, preguntó suavemente. Ella le entregó los papeles sin decir una palabra. William leyó despacio, metódicamente, de esa manera en que lo hacía cuando el peso de la responsabilidad ya se estaba asentando sobre sus hombros. Su mandíbula se tensó una vez, luego otra vez. Dejó los papeles con cuidado, como si fueran de cristal frágil. Durante varios segundos, ninguno de los dos habló. El silencio pesaba toneladas. Entonces Catherine susurró, rompiendo la quietud. «Podemos manejar esto». Pero William escuchó el temblor en su voz, ese matiz que ella intentaba ocultar al mundo. Se movió para sentarse a su lado, tomando sus manos entre las suyas con fuerza. «Lo haremos», dijo él con firmeza. «Siempre lo hacemos». Sin embargo, incluso mientras hablaba, sentía la devastación silenciosa presionando contra los bordes de su compostura. No por la condición en sí misma, las condiciones médicas se pueden gestionar, sino por lo que significaba para su hijo, para su infancia perdida, y por el escrutinio despiadado que inevitablemente seguiría una vez que la verdad se hiciera pública. La monarquía no tiene el lujo de la lucha privada. No realmente,
No por mucho tiempo. En menos de una hora se activó el protocolo de emergencia del palacio. Solo 5 personas fueron informadas: el rey, la princesa Ana, el secretario privado, el enlace médico jefe y un asesor de comunicaciones elegido bajo juramento de confidencialidad. Los archivos fueron encriptados de nuevo. Los memorandos internos se redactaron en un lenguaje eufemístico. Las reuniones se reorganizaron para crear bolsas de privacidad alrededor del hogar de los Gales. Ana llegó a Windsor a la mañana siguiente, sin ceremonia. Entró por la puerta lateral reservada para los asuntos familiares más sensibles. Fue informada en un pequeño salón donde Catherine explicó el diagnóstico con precisión clínica, negándose por instinto a permitir que la emoción nublara su explicación. Pero Ana vio el esfuerzo. Vio la grieta en la armadura. Cuando Catherine terminó, Ana extendió la mano sobre la mesa y apretó la de ella. «Él es fuerte», dijo Ana con esa voz que no admite dudas. «Más fuerte de lo que sabe, y te tiene a ti». Catherine asintió, tragando saliva con dificultad. «Solo quiero que crezca sin esta sombra». La mirada de Ana se suavizó, algo raro en ella. «Los niños se adaptan más rápido que nosotros, Catherine. Es el mundo el que lucha por aceptar, no ellos». Mientras tanto, en Clarence House, el rey Carlos recibía la noticia. En Clarence House, el rey Carlos escuchó la noticia en un silencio sepulcral. Se apoyaba pesadamente en su bastón, y el peso del momento parecía asentarse físicamente en las profundas líneas de su rostro, envejeciéndolo en cuestión de segundos. «Mi pobre chico», murmuró. No se refería solo al pequeño Luis, se refería también a William, su hijo mayor, quien ahora tendría que soportar la doble carga imposible de la paternidad vulnerable y el deber inquebrantable de la corona. Camila, aunque informada por separado, reaccionó con una quietud inusual en ella. No hizo preguntas estratégicas, no ofreció comentarios pragmáticos, simplemente envió un mensaje de texto a Catherine, breve y poderoso. «No estás sola». Pero, a pesar del apoyo, la presión interna comenzó a aumentar como una marea oscura. ¿Cuánto tiempo podrían mantener esto en privado? ¿Cómo reaccionaría la prensa, siempre hambrienta, una vez que supieran por qué las apariciones de Luis habían cambiado? ¿Y cómo podría Catherine continuar con su papel público mientras cargaba con el peso de un diagnóstico que apenas había comenzado a procesar? Al caer la noche sobre Windsor, Catherine caminó silenciosamente hacia la habitación de Luis. Él estaba profundamente dormido, con su pequeña mano curvada bajo la mejilla y una respiración suave y constante que llenaba el cuarto. Ella se sentó a su lado en la penumbra y le apartó el pelo de la frente con una delicadeza infinita. En ese momento, en la quietud de la noche, se dio cuenta de algo que la rompió y la fortaleció al mismo tiempo. Este diagnóstico no cambiaba quién era él, no le quitaba su alegría, ni su espíritu travieso, ni su risa contagiosa, pero cambiaba todo lo que lo rodeaba, y ella tendría que ser quien enfrentara al mundo con esa verdad. No esa noche, no mañana, pero pronto. El invierno no permitiría el silencio para siempre. A la mañana siguiente, el palacio entró en modo crisis. El castillo de Windsor se sentía inusualmente tranquilo, envuelto en un silencio que parecía haberse filtrado hasta en la propia piedra de los muros. El personal se movía con cuidado, hablando en tonos suaves, instintivamente conscientes de que algo pesado había entrado en la atmósfera. Aún no era público, aún no había llegado a los oídos de la prensa, pero todos dentro del ecosistema del palacio podían sentir el cambio tectónico. Los protocolos de confidencialidad encajaron instantáneamente en su lugar, como las piezas de una armadura. William convocó la primera reunión de emergencia en una sala de conferencias privada en lo profundo del complejo de Windsor. Era una sala utilizada solo durante momentos de verdadera preocupación institucional. El aire estaba frío, la luz invernal entraba pálida a través de las altas ventanas góticas, y el pequeño grupo reunido alrededor de la mesa cargaba con una especie de solemnidad reforzada. Catherine estaba allí, compuesta sí,
pero imposiblemente frágil bajo su firmeza ensayada. La princesa Ana tomó asiento a su lado, ofreciendo una presencia tan sólida como un ancla. El rey asistió a través de un enlace seguro de video, con la voz fina pero controlada. 3 ayudantes de alto nivel, incluido el enlace médico, se unieron con carpetas apretadas fuertemente en sus manos sudorosas. William abrió la reunión sin preámbulos. Su voz era acero. «Necesitamos determinar cómo proteger a Luis», dijo mirando a cada uno a los ojos. «Y cómo prepararnos para lo que inevitablemente seguirá una vez que el público comience a hacer preguntas». No era una pregunta. Era una verdad inevitable. La reducción de las apariciones de Luis ya había levantado murmullos silenciosos en la prensa. Los analistas comenzaban a rastrear patrones. La especulación en línea había comenzado a formarse como la escarcha en el cristal de una ventana. Fina, frágil al principio, pero creciendo con cada hora que pasaba. El enlace médico habló primero. Explicó la naturaleza precisa del diagnóstico, delineó el plan de cuidados a largo plazo y recomendó ajustes drásticos en la agenda de Luis. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras llenó la habitación hasta asfixiarla. Necesitará monitoreo continuo. Puede tener periodos de mayor fatiga. El estrés podría agravar los síntomas, por lo que los eventos públicos deben manejarse con extremo cuidado. Catherine bajó la vista, absorbiendo cada palabra como un golpe. Ana habló a continuación, con un tono más afilado que cualquier otro en la sala. Debemos prepararnos para narrativas que giren fuera de nuestro control. Debe haber un plan para cuando la prensa se dé cuenta, no para si se da cuenta. El rey Carlos exhaló audiblemente a través del sistema de altavoces. La familia debe estar unida en su respuesta, dijo él. Esto no puede convertirse en otra tormenta de especulación descontrolada. Camila, que se unió desde Clarence House, agregó suavemente. La gente tendrá compasión si guiamos el mensaje con cuidado, pero el silencio solo puede sostenerse por un tiempo. Silencio. Se había convertido tanto en su escudo como en su carga. Para el mediodía, el equipo de crisis había redactado los marcos iniciales para 3 posibles anuncios. Todos estaban etiquetados sin rodeos con códigos internos. 1. La opción 1. Un comunicado preventivo, proporcionando el diagnóstico temprano en un lenguaje controlado. 2. La opción 2. Una divulgación parcial, revelando solo que Luis tenía un desafío de salud que requería ajustes en su horario. 3. La opción 3. Confidencialidad total, reteniendo todos los detalles hasta que las circunstancias forzaran la transparencia. Catherine miró las opciones sobre la mesa, sintiendo que le faltaba el aire. Odiaba la palabra divulgación. Se sentía clínica, distante, como si el palacio estuviera discutiendo una iniciativa de infraestructura en lugar de la realidad de su hijo pequeño. Finalmente habló, con voz suave pero inquebrantable. Quiero que esté protegido del escrutinio el mayor tiempo posible. Es tan joven. Se merece eso. William asintió. Pero el conflicto era visible en la tensión alrededor de sus ojos. Sabía lo que se avecinaba. Cada día que nos retrasamos, advirtió uno de los asesores de comunicaciones con cautela, la especulación crecerá, y la especulación incontrolada es mucho más dañina que la verdad. Ana se erizó ligeramente ante el comentario. No respondemos ante los tabloides, respondemos ante el deber y ante esta familia. Pero la tensión permaneció en el aire, densa y sin resolver, mientras afuera el invierno seguía avanzando. Tras levantarse la sesión, Catherine buscó refugio en la soledad de su terraza privada en el jardín. El aire invernal mordía contra su piel, pero ella apenas lo sentía. Se envolvió con más fuerza en su abrigo, con la mirada perdida en los setos cubiertos de escarcha, mientras el personal se movía discretamente por los terrenos como sombras fugaces. William se unió a ella en silencio. No hubo necesidad de anunciar su llegada. ¿Estás bien?, preguntó él. Ella sacudió la cabeza antes de poder detenerse. La armadura se había agrietado. No dejo de pensar. ¿Se me escapó algo antes? ¿Podríamos haberlo detectado más rápido? Su voz se quebró, aunque luchó con todas sus fuerzas para contenerla.
William colocó una mano suavemente contra su mejilla. Un gesto íntimo en medio de un mundo público. Esto no es culpa tuya, Catherine. Hiciste todo bien, siempre lo haces. Pero la culpa materna, ese veneno lento y silencioso, ya se había filtrado en su interior, como ocurre con cualquier padre que recibe noticias que nunca esperó enfrentar. Catherine sintió su peso presionando contra su pecho, más pesado que cualquier joya de la corona. Más tarde esa misma tarde, el rey Carlos convocó a Ana y a William a una conversación segura. Su voz, aunque firme, cargaba con el cansancio profundo de un hombre que había vivido demasiadas crisis familiares como para contarlas. «Debemos evitar a toda costa otra espiral incontrolable como la de los Sussex», dijo sin rodeos, con la franqueza de quien no tiene tiempo para eufemismos. «Si esto se convierte en un tema de debate internacional antes de que estemos listos, la reacción será brutal». La expresión de la princesa Ana se endureció. «Esto no es un escándalo, Carlos. Es la salud de un niño. La prensa debe mostrar moderación». «Debe», repitió Carlos en voz baja. «Pero dudo que lo hagan». Mientras tanto, el palacio comenzó a preparar planes de contingencia para ajustes escolares, para compromisos públicos y para una seguridad reforzada en las instalaciones médicas. Incluso los planes navideños de la familia de Gales se reescribieron silenciosamente para reducir la exposición. El personal describió la atmósfera como presión invernal, ese tipo de tensión eléctrica que se acumula en silencio hasta que llena cada pasillo. Catherine, sin embargo, soportaba la carga invisible más pesada. Todavía tenía que asistir a ciertos compromisos, sonreír para los fotógrafos, moverse con gracia entre eventos benéficos y hablar sobre el desarrollo de la primera infancia. Todo mientras llevaba en privado el conocimiento de que su propio hijo necesitaba apoyo que ella aún no había aprendido completamente a brindar. Cada vez que miraba a una cámara, se preguntaba si la gente podía ver la preocupación detrás de sus ojos. Cada vez que sostenía la mano de Luis, se preguntaba si lo estaba apretando demasiado fuerte. Y cada noche, cuando el palacio quedaba en silencio, yacía despierta, repitiendo cada pequeño momento del año pasado, buscando señales que debería haber visto antes. Para finales de noviembre, la maquinaria interna del palacio estaba totalmente comprometida, y la pregunta que acechaba cada pasillo ya no era «¿Qué le pasa a Luis?», sino más bien «¿Cuándo se enterará el mundo?», y «¿Cómo nos preparamos para la tormenta que seguirá?». Y entonces sucedió. Cuando surgió la filtración, el secreto ya no pudo sostenerse. La filtración no provino de un tabloide despiadado, ni de un miembro del personal deshonesto buscando atención o dinero. Llegó, como tantas crisis palaciegas, desde un lugar que nadie sospechó inicialmente, el anillo exterior y silencioso de la red médica. Fue un pequeño error administrativo de rutina. Un documento mal archivado, mal dirigido y brevemente visible donde no debería haber estado. Era el 29 de noviembre, justo después del amanecer, cuando un ayudante superior de comunicaciones entró apresuradamente en Windsor con una hoja impresa apretada en sus manos temblorosas. Catherine apenas había terminado su té matutino cuando el golpe en la puerta sonó firme, urgente e inconfundible. «Señora», dijo el ayudante, respirando con dificultad. «Tenemos una situación». William fue convocado de inmediato. En cuestión de minutos, los tres estaban sentados dentro del estudio de Catherine, mientras el ayudante explicaba lo impensable. Una sola línea que hacía referencia a las evaluaciones médicas en curso de Luis había aparecido en un informe interno en un hospital, donde un empleado administrativo junior notó el nombre adjunto a un código real de alta prioridad. No había ningún diagnóstico en la lista, gracias al cielo. Pero había suficiente redacción para sugerir que un niño real de alto rango estaba bajo revisión médica seria. Un accidente administrativo inofensivo en circunstancias normales, pero no cuando el nombre adjunto era Luis, y no cuando el mundo ya había comenzado a susurrar. William se inclinó hacia adelante, con los codos en las rodillas, absorbiendo los detalles con frialdad.
¿Ha salido del sistema?, preguntó. No lo creemos, respondió el ayudante, aunque el temblor en su voz sugería miedo en lugar de certeza. Pero un miembro del personal en el departamento de facturación marcó la nota a un supervisor, y ese supervisor hizo un comentario que consideramos preocupante. ¿Qué tipo de comentario?, presionó William. El ayudante tragó saliva antes de responder. Ella dijo, si la prensa supiera esto, se volverían locos, y todavía no sabemos cuántas personas la escucharon. Catherine sintió que los latidos de su corazón se tensaban hasta doler. Las paredes a su alrededor parecían moverse, como si la habitación misma se hubiera inclinado sobre su eje. Así comienza, susurró ella. Durante meses había temido el momento en que el sufrimiento privado corriera el riesgo de convertirse en especulación pública. La salud de un niño transformada en charla, comentario, análisis y ruido. Cerró los ojos, estabilizándose contra el pánico creciente. William buscó su mano apretándola suavemente. «Nos adelantaremos a esto», dijo él con una determinación feroz. «No dejaremos que ellos definan esto». Pero incluso mientras hablaba, la maquinaria del palacio rugió, poniéndose en marcha para una batalla que ya no podían evitar. A las 9:00 am en punto, se estableció una línea segura para una llamada de emergencia. Del otro lado estaban los asesores de comunicaciones más experimentados del palacio, el equipo legal y el círculo íntimo del rey. Carlos, aunque visiblemente fatigado, insistió en ser parte de cada segundo de la conversación. Su voz sonaba baja, áspera como la grava, pero cargada de una resolución férrea. «Debemos contener esto», dijo, y su advertencia resonó como un mandato. Si se escapa un solo susurro a la prensa, se darán un festín con él, no tendrán piedad. La princesa Ana se unió un momento después. Su presencia cambió instantáneamente el tono de la llamada. El aire se volvió más frío, más pragmático. Escuchó los detalles en silencio, con la mandíbula tensa y los ojos entrecerrados, visualizando el tablero de ajedrez. Este es el problema con una monarquía moderna, sentenció finalmente con una mezcla de frustración y realidad. Demasiada gente, demasiados sistemas digitales. La privacidad se ha convertido en un mito. Camila, conectada desde Clarence House, añadió con su habitual calma. No podemos entrar en pánico, pero tampoco podemos fingir que esto es algo pequeño. Si la filtración se extiende internamente, es solo cuestión de tiempo antes de que los medios comiencen a hacer las preguntas que tememos. Para el mediodía, el palacio ya había solicitado la cooperación discreta de la administración del hospital. Se bloquearon archivos digitales, se revisaron los registros de acceso, se pidió al personal, en un lenguaje cuidadosamente enmarcado, que tratara el asunto con la máxima confidencialidad sagrada. Pero el palacio había aprendido por experiencia dolorosa que el daño rara vez se anuncia con trompetas. Se arrastra, se desliza por debajo de las puertas. Y esa misma tarde, la pesadilla se materializó. Un editor de uno de los tabloides más agresivos de Gran Bretaña contactó a un oficial de prensa de bajo nivel del palacio. La pregunta parecía inocente, casi casual, pero cargaba veneno. ¿Está todo bien con el hijo menor de los Gales? Estamos escuchando rumores desde dentro de los círculos médicos. Ese fue el momento exacto en que la preocupación silenciosa del palacio se convirtió en una alarma activa y estridente. Dentro de Windsor, William y Catherine estaban parados juntos cerca de los altos ventanales del salón privado. Afuera, el cielo invernal se hundía en un azul profundo y frío. «¿Saben algo?», dijo William. Las palabras cortaron la quietud de la habitación como una cuchilla afilada. Catherine se abrazó a sí misma sintiendo que el frío del exterior se filtraba en sus huesos, ignorando la calefacción del castillo. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó ella con la voz apenas audible. William vaciló solo por un latido del corazón antes de responder. «Decimos la verdad», dijo girándose hacia ella. «Pero solo la parte que nos pertenece a nosotros, no la parte que le pertenece a él». Se refería a proteger a Luis. Se refería a proteger a ese niño pequeño y gentil, con su risa brillante y su sonrisa valiente, de ser devorado por la maquinaria pública. Durante los 2 días siguientes, el palacio operó como una fortaleza bajo asedio.
Las comunicaciones internas se desviaron a través de canales seguros. Se instruyó al personal para negar todas las consultas relacionadas con la salud. Cada conversación llevaba una corriente subterránea de urgencia. El oficial de prensa que recibió la consulta inicial fue entrenado cuidadosamente sobre cómo responder. No, no tenemos comentarios sobre asuntos familiares privados. No, no hay ningún anuncio en este momento. No, no participaremos más en este tema. Pero el correo electrónico de seguimiento del editor, que llegó tarde esa noche, envió una sacudida final a través de la Casa Real. Era un ultimátum disfrazado de cortesía. Entendemos que el príncipe Luis se ha sometido a evaluaciones recientes. Tenemos la intención de publicar la historia si no se proporciona una aclaración. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza. A la medianoche, William y Catherine se reunieron de nuevo con sus asesores. El agotamiento se aferraba a ambos, oscureciendo sus ojos, pero ninguno vaciló. No podemos dejar que nos fuercen la mano, dijo Catherine con firmeza. No podemos dejar que esto se convierta en un frenesí mediático. No lo haremos, respondió William. Pero tampoco podemos mentir. Hizo una pausa, mirando la mesa donde el sobre con el diagnóstico aún yacía. La evidencia física de la frágil verdad que intentaban proteger. Cuando llegue el momento, dijo en voz baja, hablaremos. No porque queramos, sino porque no tenemos otra opción. Catherine asintió lentamente. Sabía que el momento estaba cerca. Podía sentir cómo el cerco se cerraba a su alrededor. La filtración aún no había llegado al mundo, pero había llegado a los oídos de quienes controlaban las noticias. Y eso por sí solo lo cambiaba todo. La mañana en que Catherine finalmente decidió hablar no fue dramática. No hubo tormentas ni caos en los pasillos. Fue, por el contrario, una mañana inmensamente tranquila. Una luz fría y pálida de diciembre apenas comenzaba a extenderse sobre los jardines de Windsor cuando ella se despertó antes que nadie. Se sentó durante mucho tiempo al borde de la cama, con las manos juntas sobre el regazo, respirando despacio, como si se preparara para caminar contra un viento fuerte que había pasado semanas tratando de evitar. Pasillo abajo, la casa estaba en calma. Incluso el personal se movía más suavemente de lo habitual, consciente de que el palacio estaba conteniendo la respiración. Durante días, la presión había aumentado hasta ser insoportable. La consulta del tabloide, las preguntas susurradas de los corresponsales extranjeros, el anillo de especulación cerrándose alrededor de un niño que nunca había pedido ser el centro de atención. Y sin embargo, la decisión final de Catherine no había sido forzada por el miedo. No del todo. Se había cristalizado lenta y dolorosamente a través de una serie de momentos que solo una madre podía entender. La noche anterior, Luis se había despertado de un sueño inquieto. Con los ojos todavía pesados, había preguntado con voz temblorosa si tenía que volver al lugar con las máquinas ruidosas. William se había arrodillado a su lado, alisando su cabello suavemente, prometiéndole que todo estaría bien. Catherine había permanecido en el umbral de la puerta, observando la escena. Su esposo, firme pero tenso, su hijo, valiente pero asustado. Y en ese momento lo supo. Supo que no podía permitir que los rumores, las filtraciones o los extraños controlaran la historia de la vida de su hijo. Si había una verdad que contar, si había una historia que narrar sobre la vulnerabilidad de su pequeño, sería contada por ella. Se levantó de la cama, caminó hacia la ventana y observó el amanecer rompiendo la oscuridad. Era hora. A las 7:00 de la mañana, Catherine ya estaba lista. Llevaba el cabello recogido hacia atrás, despejando su rostro. No había en sus facciones esa poisé real ensayada durante años, esa máscara de serenidad imperturbable que se enseña en los pasillos de palacio. En su lugar había algo más profundo, más primario, una resolución materna de acero. William se unió a ella en la pequeña sala de estar privada que daba a los jardines. No le preguntó si estaba segura. No hacía falta. La certeza estaba escrita en cada línea de su expresión. Durante la noche, el equipo de comunicaciones del palacio había preparado varios borradores de la declaración.
Eran documentos largos, cautelosos, llenos de ese lenguaje institucional frío y distante, diseñado para decir mucho sin revelar nada. Pero Catherine los apartó todos a un lado con un movimiento suave de su mano. Deslizó una sola hoja de papel sobre la mesa de caoba. «Esta», dijo ella con voz firme, «es la única versión que importa». William la tomó. La letra era pulcra, constante, inconfundiblemente suya. El texto no revelaba detalles médicos morbosos, solo lo que el mundo ya había comenzado a intuir. Su hijo menor estaba siendo sometido a una evaluación médica. El proceso estaba en curso. Tenían esperanza, estaban agradecidos, pedían privacidad, sin fechas, sin tecnicismos, solo la verdad moldeada con cuidado y amor. William leyó la declaración 2 veces antes de dejarla sobre la mesa, como si fuera un objeto sagrado. «Es honesto», dijo suavemente, «y lo protege. Eso es todo lo que quiero», susurró Catherine. A las 8:15, la princesa Ana llegó sin ceremonia. Su abrigo todavía estaba cubierto de la escarcha del viaje. Había conducido desde Gatcombe Park en el momento en que supo que Catherine se preparaba para hablar. Cuando entró en la habitación, no ofreció lugares comunes ni frases vacías de consuelo. Simplemente colocó una mano firme y pesada sobre el hombro de Catherine. «Él estará bien», dijo con su característica franqueza. «Y esta es la manera digna de hacerlo». Ana, una mujer que rara vez afirmaba decisiones basadas en la emoción, había dicho suficiente. Poco después, el rey Carlos se unió a ellos a través de una llamada segura. Se movía más despacio de lo habitual, pero su determinación era palpable. Su rostro aparecía ligeramente borroso a través de la pantalla, y la luz invernal detrás de él proyectaba largas sombras a través de su estudio, subrayando la gravedad del momento. «Mi querida niña», dijo él con una gentileza que pocos fuera de la familia conocían, «estoy orgulloso de ti, aunque deseo con todo mi corazón que no tuvieras que soportar esto». Catherine sintió que las lágrimas amenazaban con salir, pero parpadeó rápidamente para alejarlas. «Nos las arreglaremos, señor», le aseguró. «Luis es fuerte, todos lo somos». La voz de Camila intervino brevemente, constante e inesperadamente cálida. «Estás haciendo lo que cualquier madre haría, y lo estás haciendo con gracia». Para las 9:00 am, la redacción final fue aprobada. No se cambió ni una coma del borrador manuscrito de Catherine, salvo pequeños ajustes de puntuación. El Palacio de Kensington se preparó para liberar la declaración a través de todos los canales oficiales. Pero antes de hacerlo, Catherine pidió un momento a solas con William. Se pararon juntos cerca de las altas puertas francesas, observando cómo los jardines brillaban bajo el manto blanco de la helada matutina. En algún lugar del piso de arriba, Luis se reía con sus hermanos, ajeno a la tormenta que se estaba reuniendo alrededor de su nombre. «Sabes que no serán amables», dijo William en voz baja, mirando hacia afuera. «El mundo nunca lo es». «Lo sé», susurró Catherine, «pero lo enfrentaremos juntos, y la verdad es más fácil de soportar que el rumor». A las 9:30 el comunicado fue liberado. En cuestión de minutos el mundo se detuvo. Las redacciones de noticias se congelaron a mitad de la frase. Los analistas políticos buscaron palabras. Las redes sociales estallaron en una mezcla de incredulidad y tristeza. El tono tranquilo y medido del anuncio solo amplificó su peso. Catherine, la princesa de Gales, había confirmado que el joven príncipe Luis estaba bajo evaluación médica. Era desgarrador, era humano, era real. Dentro de Windsor, la familia se reunió en un pequeño círculo íntimo, lejos de las cámaras y los titulares. William, Catherine, George, Charlotte y el propio Luis, quien ahora tiraba de la manga de su madre con curiosidad, preguntando por qué tanta gente de repente parecía preocuparse por él. Catherine se arrodilló a su altura, lo atrajo hacia su pecho y le susurró la misma verdad que se había estado susurrando a sí misma durante semanas. «Porque eres amado». Y en ese momento, a pesar del caos que se desarrollaba más allá de los muros del palacio, algo frágil pero poderoso se asentó a su alrededor.
una sensación de unidad, de propósito, de una fuerza que no nacía de las coronas ni de los títulos, sino del amor feroz e inquebrantable de una familia protegiendo a uno de los suyos. Mientras el mundo absorbía la tranquila verdad de Catherine, el palacio quedó suspendido entre la angustia y la esperanza. El diagnóstico de Luis había reformado no solo una temporada de invierno, sino el futuro de una familia que ya cargaba con demasiado peso. Sin embargo, a través del miedo y la especulación, una certeza permaneció inamovible. La familia de Gales enfrentaría esta tormenta unida. Haría 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 esta tormenta unida.